Qué placer vernos otra vez. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Agenda Abierta. Bueno, empezamos a charlar de los temas importantes que creemos una vez a la semana nos dedicamos a contar en esta mesa de trabajo, en donde por ahora y por la situación epidemiológica podemos seguir teniendo hasta un invitado inclusive, con los cuidados respectivos, con los protocolos que hay que tener en cuenta, pero tratando de cuidarnos, la salud ante todo. Es verdad que en estos últimos días han ido evolucionando la cantidad de casos positivos en Salta. La provincia ha ido subiendo con el pico máximo que ha tenido el sábado, 165 casos positivos. Y la entrevista de la semana pasada fue reveladora también. Por eso creemos que está bueno prestarle atención a lo que sucede en esta mesa de trabajo. Tenemos una charla de a veces 20 minutos, 30, a veces más, a veces menos. Pero lo que nos cuentan acá lo vemos reflejado un par de días después y las repercusiones son muchas. Y entonces eso nos pone contentos por un lado, pero también nos lleva a hacerlo con mucha responsabilidad. El doctor García, de epidemiología, de vigilancia epidemiológica, nos decía, ojo, porque esta semana, la que pasó, va a ser clave para analizar cómo se están duplicando los casos cada cuánto. Y en base a la resolución que tengamos, van a venir nuevas medidas. Se hizo el análisis, tal cual lo dijo en Agenda Abierta, se sentaron con el gobierno y las autoridades y vieron que de 14 días, que era el óptimo, cada 14 se iba duplicando la cantidad de días, se achicó a 7, a 7,5. Entonces cada semana se duplicaban los casos. En 7 días los números iban a ser mucho más graves. Y entonces decidieron que el domingo no haya supermercados, que no haya un montón de cosas que ya las hemos visto. Pero insistimos, está bueno cuidarnos entre todos las medidas para entenderlo. Quizás una noticia rápido de 3 minutos a veces no alcanza. Está bueno charlarlo en profundidad y poder comprenderlo. Pasaron muchas otras cosas en estos días, incluso una fiscal penal habló en esta semana que se contagió de coronavirus y dejó también algunos cabos sueltos, como por ejemplo que ella desde epidemiología le habían dicho, ni te preocupes, vos seguís trabajando que no pasa nada. Había sido contacto estrecho un caso positivo en una fiscalía y desde la máxima autoridad de epidemiología de la provincia dijeron, seguí, no pasa nada, no es necesario un hisopado. Siguió trabajando hasta que se empezó a sentir mal, se aisló y se dio, después de haberse hecho en un laboratorio privado, el testeo positivo también para coronavirus. Entonces criticaba el manejo del COE, alguien que está en un alto cargo, la fiscal Verónica Siemens de Bielke, cómo se estaban manejando y dice, si esto me pasa a mí, que puedo tener un conocido en el COE, un abogado, alguien que me habla de epidemiología, la máxima autoridad, no tienen los insumos para hacerme el hisopado, lo tengo que pagar 7.000 pesos en un laboratorio privado y ahí me entero que tengo COVID-19, ¿qué queda para el resto? Y entonces se empiezan a prender algunas luces amarillas para prestar atención a muchas de estas situaciones y poder preguntarnos entre todos qué está pasando y por qué no se toman las acciones que se toman. Van a seguir creciendo los casos de COVID-19 en Salta y queda la responsabilidad individual. Más allá de lo que puedan tomar como decisiones los políticos y las autoridades, depende de cada uno de nosotros, aquí cuidándonos en el trabajo, en casa, tratando de hacer la menos cantidad de actividades posibles, tratando de evitar el contacto entre personas. Ese fue uno de los temas de la semana y claro, es imposible escaparle al COVID, de lo que estamos hablando ahora. Pero esta agenda abierta es una agenda abierta especial. Y te voy a presentar quién es el invitado de hoy y te voy a contar en detalles por qué elegimos hablar con quién vamos a hablar. Se perdió una montañista. Fue en el Cerro Pacuy. Un milagro, porque después de 3 días la encontraron y estaba con vida. La pudieron rescatar, la bajaron 12 horas descendiendo por el cerro hasta que finalmente la trasladaron en ambulancia y se recuperó. Está bien, por suerte, vive para contarlo. Pero la historia podría haber sido totalmente otra. Y todos hablan de un milagro. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros, sin entrenamiento, sin fuerza física y mental, estando en el medio de la nada, en una cañada como cuentan que estaba, 3 días con el frío y sin alimentos, probablemente no la contamos. Bueno, fue un milagro, verdaderamente por todos estos condimentos. Pero se sumaron muchas personas y apenas apareció, por suerte, y agradecemos que ello haya sucedido así, el reconocimiento para la policía, para los bomberos, el del helicóptero, el 911 que coordinó, todos los que estuvieron con el operativo para poder ayudar a socorrerla. De los que poco se habla, y por eso nos vamos a dedicar en este lugar a hablarlo hoy, es de aquellos que viven en la zona, que conocen la zona mejor que ninguno, y que ayudados por, a lo mejor, los conocimientos de todos los días, porque
van a esos lugares con los animales que pastan o porque viven allí ancestralmente, se dedicaron a colaborar en la búsqueda. Son los vaqueanos, como lo conocemos. Y que hoy vamos a tener aquí en detalle, con algunos datos reveladores e inéditos, cómo fue la búsqueda, el hallazgo, el descenso y todo lo que pasa alrededor del Pacuy, aquellos que viven en la Quebrada del Toro. Así que vamos a tener un mano a mano interesante, lindo para poder conocer qué sucede en estas situaciones extremas, en donde está en riesgo la vida y en donde una persona, entre la vida y la muerte, puede ser socorrida. Vamos a hablar con la persona que tuvo el primer contacto, el que halló a la montañista, a esta docente de la Universidad Católica de Salta, que se recuperó en el Hospital San Bernardo, que por suerte no pasó a mayores, que estaba en estas horas con el tratamiento en la clínica y que ya estaba repuesta, estaba al 100%, lúcida, que pocas cosas se acordaba, pero quien sí se acuerda es quien hoy nos visita aquí para charlar a Agenda Abierta. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí preguntamos sin condiciones. Vamos para la mesa de trabajo. Aquí lo recibimos a Crucito, me dijeron, porque es la forma de recibirlo. ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bien. Bueno, acá. Usted es Cruz de apellido, vaquiano, cacique de la zona. Cuénteme un poquito de su historia primero antes de que hablemos de este caso que es el que terminó haciéndose público. Sí, en realidad buenas tardes a toda una audiencia que la verdad yo soy un cacique de un pueblo, el pueblo Tastil, donde componemos 14 comunidades a lo largo de la Quebrada del Toro. Sí. Bueno, mi ímpetu siempre fue, digamos, lo que la Madre Tierra nos proveyó, nos dio. ¿Vos de qué vivís, Víctor? ¿Vos a qué te dedicas? A la artesanía, al cultivo, a la crianza de animales. Perfecto. ¿Vos vivís desde toda tu vida ahí en este lugar? ¿Vienen de herencia de cuántas generaciones? 3 generaciones. 3 generaciones en Tastil. En Tastil. Bueno, del lugar en donde pasó todo esto, esto fue en Chorrillos, que es por donde se empieza a subir al Pacuy. ¿A cuánto más o menos estás vos? ¿A cuánto vivís? Yo debo vivir a 4 kilómetros. 4 kilómetros. 4 kilómetros. Para los que no conocemos mucho la zona, pero tenemos una idea de la Quebrada del Toro porque íbamos para lo de la feria de la papa andina y todas estas cuestiones. Sí. Vos pasás Quijano, seguís por la ruta 51 y vas emprendiendo camino, pasando Chorrillos 4 kilómetros para adelante, digamos. No, para el otro lado, digo. ¿Cómo sería para el otro lado? Para Potrero de Iruburo. El potrero de Uriburu. O sea, sería de Chorrillo para el lado del naciente del sol. Exacto. Okay. Ahí yo para ahí te metés 4 kilómetros. Sí. Están en una zona rural, digamos. Exactamente. Bueno, contame un poco cómo llegás a esta historia, porque y vamos a compartir en un rato imágenes después para conocer un poco a quien no tenga idea de cómo se llama el Pacuy o cómo es geográficamente. Es una montaña a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Te llaman por teléfono, vos te enterás. Nosotros acá empezamos a dar la noticia de que se había extraviado una docente que había ido a hacer montañismo y de repente nada se sabía. ¿Cómo llegás vos a esta historia? Yo por ahí trabajo dentro de eso por el pueblo, a Donores, en estos casos, en un comité de emergencia que es de Quijano, que aunamos varias organizaciones dentro de eso. Ya está conformado un comité de emergencia. Y de ahí nosotros por ahí articulamos con alguna situación en este caso de esto, digamos, pasa una contingencia como esta, se pierde alguien, Víctor, venite que te necesitamos. Entonces, ¿quiénes más se integran en este comité de emergencia? Bueno, después hay varias organizaciones locales, digamos, como clubes de fútbol, como organizaciones barriales, como... Gente de la zona que conoce. De la zona, digamos, en este caso la zona de Campo Quijano, digamos. Está bien. Nosotros sí, arriba en el territorio, sí conformamos 14 comunidades, de las cuales yo formo parte de una de las comunidades que es Incahuasi. Bueno, ¿vos sos cacique de la comunidad? Yo soy cacique de la comunidad, digamos. Bien, por eso la bandera también de las comunidades originarias. Sí. Bueno, y Víctor, contame, ¿vos ya participaste de otros así operativos, algunas otras expediciones que te llamaron, además de este, o era la primera vez? La verdad que esta era la primera vez. Era la primera vez. O sea, todo inédito. La primera vez que te sonaba el teléfono y te decían, venite que te necesitamos. Sí, me contactó primero el hermano de ella, por mediante de algunos conocidos que tenía. Mira vos. El hermano. El hermano de Analía. De Analía es la que te contacta, qué bárbaro. ¿Qué te dice cuando te llama? Me dice, bueno, de que podíamos sumarse a, si tenía esa predisposición de
de ayudarle. Bueno, yo me puse a predisposición porque yo de hecho soy de la zona, le digo, de eso conozco toda la andanza, digamos, por el tema de los animales y todo eso, conocemos, digamos, todo. Vos te dedicas a recorrerlo esto por la vida misma, exacto, sí, la bueno, vida cotidiana, digamos. Esto pasó el domingo, cuenta Analía, cuenta el compañero de ruta, que suben los dos el domingo, tenían pensado volver el mismo día, se hace de noche, cuando estaban volviendo ya se pierde y se extravía. La búsqueda fue el lunes, martes y el miércoles a la tarde vos la encontrás. Sí. ¿Vos cuándo te sumás? ¿El lunes? El miércoles. Ah, el miércoles apareces vos. O sea que entre el lunes y martes ya la estaban buscando y vos en el medio, nada. Nada, porque no hacíamos contacto. Yo justamente hablé con Defensa Civil para que nosotros nos sumemos, digamos. Pero bueno, ellos hicieron 2 o 3 vuelos, pero bueno, o sea que no daban con el paradero, claro, no la podían encontrar, entonces sí, estaban perdidos. Sí. Bueno, mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes en pantalla. Esta es una actividad que hacen habitualmente los runners, aquellos que salen a hacer montañismo también y que suben al cerro. Estas son imágenes de oscuridad porque suben de noche. Estas son compartidas por un grupo que se dedica a hacer montañismo subiendo al Pacuy, que antes de amanecer se daban con esta postal. Son caminos angostos como lo estamos viendo, son senderos que aquel que conoce los puede hacer bien, es una zona de riesgo. ¿Vos qué me podés contar del Pacuy? Vos que lo vivís, vos que lo caminás todo el tiempo, ¿qué características tiene este lugar? Una de las características es un poco medio... en la altura, digamos, es muy... en sentido del tema del, en este caso nosotros lo llamamos el falto de aire, o sea, la puna, digamos. Que te apunás. Te apunás, digamos, si no sos un poco de la zona, no estás andando mucho, es medio apunoso. Yo en realidad de Pacuy, yo nací ahí casi al lado de Pacuy, teníamos un puestito donde antes, la verdad que nuestros padres siempre no venían a la maternidad, sino que tenían, de hecho, en las casas, digamos. Claro, entonces, en el mismo lugar. Ahí, digamos, yo nací ahí. ¿Y cuál es el cerro que está al lado del Pacuy? El Pacuy está arriba y nosotros estamos abajo. Ahí a, no sé si 1 kilómetro será donde yo nací en ese puestito en ese tiempo. Mirá vos, las historias de vida. ¿Cuántos años tenés vos, Víctor? Yo tengo 52 años. 52 años. Sí. Bueno, o sea que a esta parte del Pacuy la conoces como casi la palma de tu mano. ¿Te toca recorrerlo? ¿Toda tu vida lo has pasado por ahí? Toda mi vida le pasé. Ajá, toda mi vida, desde que tuve uso de razón. Lo recorrí de ambos laterales, tanto como para Chorri, tanto como para el lado de Uriburu, Incahuasi, digamos. Bueno, para quien se acaba de sumar a la nota, se lo presento, él es Víctor Cruz, Cruzito, el cacique de la comunidad de Incahuasi, entonces de ahí de la zona de Tastil, es quien encontró a Analía, la docente que estaba perdida en el medio del cerro y quien tuvo el primer contacto. Me cuenta que el miércoles te sumás vos. ¿Miércoles a qué hora? Y a partir de ahí sigamos con la historia y contanos cómo fue. Sí, el miércoles a las 8 de la mañana ya quedamos, digamos, él me contaste el día martes, bueno, en principio era de que íbamos a salir por el otro lado, por la ruta 51, caminando, y después me dijo que había una posibilidad de que podamos volar, porque yo iba a un lugar específico, porque a mí lo que me decían de que la habían visto por último a altas horas de la noche, un familiar de ahí cerca, entonces yo intuía que era ese lado porque ese lado era más precipitoso que el otro lado. ¿Qué tiene como barrancos, digamos? Muchos barrancos. Se corta de repente y tiene la caída al precipicio. Sí, sí. Así que, ¿y quién te dijo que la había visto? Una familia de ahí. ¿Qué habían visto? ¿Habían visto luces? Habían visto una gente que es como que estaba perdida porque dice que subía, bajaban, subían, bajaban. Estuvieran hasta alta hora, dice ellos, calculaban, ¿no? 11 y media. Y después, bueno, dado de que el viento estaba muy fuerte ese día, entonces ellos, bueno, decidieron meterse al puestito, a la casa, digamos, y donde esperando a que ellos lleguen, digamos, porque habían tomado como para dirección a ese lado, para la casa. Y ellos pensaban que iban a ir a pedirle ayuda, que se iban a refugiar en ese lugar. Sí, porque en realidad son 2 mujeres nada más las que viven. Claro, y nunca llegaron hasta ese lugar. Y nunca llegaron, digamos. Claro, entonces vos con ese dato más o menos te orientabas para ese lugar. Yo me orientaba por la situación, digamos, del terreno, digamos, porque era muy precipitoso, digo, bueno, ahí a esa alta hora, bueno. Pero bueno, después... ¿Y cómo fue el miércoles a la mañana temprano? ¿Por dónde empezaste? El miércoles, bueno, empezamos, nos dejó el helicóptero en el alto, donde hicimos, porque había 3 montañistas que ellos habían quedado ya en la casa de la familia.
Entonces ellos, bueno, el helicóptero nos deja como una hora más para abajo porque por dado las condiciones de la altura, no podía seguir no subiendo. podía seguir subiendo, decía. Eso lo tuviste que hacer vos caminando. Claro, lo hicimos caminando, fuimos con otro muchacho más no me acuerdo bien el nombre ahora, la verdad. ¿Y vos qué fuiste? ¿Así como estás? ¿Fuiste con algún equipo en particular? No, ¿Fuiste con un camperón? No, fui así como estoy. Así como estoy, digamos, pues fui una camperita finita porque en realidad para mí era de que ella estaba ahí en el sector ese. Vos ya tenías la corazonada Sí, de que ahí iba a estar. ¿Y sí. es ahí donde la encontraste? No, No fue estaba de verdad. No, porque después ellos, bueno, nos encontramos con este grupo Sí. y ellos nos dicen que ya han rastreado bien. Y bueno, yo puse la otra de que empecemos de ahí primero para el otro lado. Entonces ellos dijeron, no, pero ya lo hicimos. Y bueno, entonces le digo, bueno, lo hagamos entonces el otro lado y después si en caso no damos con algo positivo, volvamos vuelta a la zona esa. Que ellos ya habían rastreado, pero que vos no habías visto. Sí, sí. Ahí está. Y entonces Así fueron que, por el otro lado. Por el otro lado. ¿Y? Entonces yo me bajo cañada abajo, ellos van por un sector, les digo, mira, siempre vamos en lo visible, que nos veamos. Yo voy a ir por la playa, por la quebrada, digo, porque o sea, yo lo conozco. Describímelo, porque, a ver, ¿qué tenés? La zona del cerro y ¿qué tenés? Como un corte y vos vas por la parte playa, digamos, mientras ellos van por la ladera del cerro, claro, por digamos. la ladera, digamos. Ahí son dos filos, digamos. Sí. Un filo acá y la quebrada, la playa es abajo, digamos, es profunda, digamos. Por donde corre el agua en algún corre, momento, digamos. Exactamente. Vos ibas Entonces, por ahí yo adentro. iba por ahí, digo, bueno, yo voy a ir rastreando todo de acá, de allá, y ustedes ¿Qué vayan por distancia el tenés de ahí, de donde está la quebrada, a esta parte alta donde iban ellos recorriendo? ¿Es muy alto? Es muy alto, deben ser como 2 kilómetros. Es tremendo. No, o sea que alto. si te caes de ahí, te golpea la cabeza, tenés amplias chances de claro, no sobrevivir. No, son bastante precipitosas. Está bien. Lados. Bueno, entonces ahí se dividen, vos por abajo y ellos por arriba. Claro, y después ya abajo, yo donde llego a una cierta altura, ya vengo, que venía el otro hermano de abajo, en este caso Patricio Cruz, nos encontramos ahí, bueno, ya dice, yo recorrí toda la quebrada de abajo y yo recorrí todo de arriba, digo, bueno, salgamos al filo donde habíamos acordado y para el colmo de eso se vino una nublina. ¿Qué hora era? Ya eran como casi las 12 y pico serían casi. Mediodía. Casi mediodía. Se pone la neblina en el cerro. Se pone la neblina en el cerro. ¿Y entonces? Entonces de ahí yo esperaba a los otros muchachos que estaban de los otros lados. Digo, Porque bueno, ya perdiste contacto visual. claro, ya perdí contacto visual. No se veía mucho la neblina y aparte teníamos una comunicación de Hande, que nos estábamos ubicando dónde estábamos. Y yo mandaba mensajes y no te respondían, digo, y salimos Me justo vuelvo loco. Sí, yo ya me digo, ¿cómo? ¿Dónde? Porque ya salimos a nosotros al filo donde realmente nos quedó para encontrarse. Claro, y ellos no lo llegaban. veía, no lo veía. Entonces justo encontramos otro grupo ahí, 2 chicas, y de ahí volvimos a trepar más arriba. Y ahí donde le encontramos ya ellos vueltas, ya se habían unido ellos y estaban ahí. O sea que ahí se volvieron a encontrar el grupo de Sí, búsqueda. la búsqueda, exactamente. ¿Y dónde dan con Analía? En toda esta búsqueda, ¿dónde aparece ella? Y de ahí nosotros nos fuimos, no nos dividimos, digamos, por sector, por lomada, digamos. Puede ser esta lomada, esta lomada, esta lomada, esta lomada. Bueno, yo fui a la última con otro muchacho de los Sky, y de ahí, desde donde ya la naciente de la quebrada, bajamos para abajo. Después yo le digo, bueno, vos anda por acá, yo me voy a tratar de ir hasta la otra, digo, por las dudas que no, a lo mejor pudo caminar hasta ahí. Claro. Entonces él se baja por ahí y yo me bajo por el otro. Y cuando bajo abajo me encuentro con un precipicio que era un caminito, pero ya el volcán, el río hizo que quedó un precipicio. Entonces me vuelvo a subir medio arriba y vuelvo justo en otro caminito que sale y la veo en la quebrada. ¿Cómo estaba ella? Ella estaba sentadita ahí, ¿cómo es? Como que si estuviera asustada, así como sentadita. Quieta, sin moverse, ¿no? Cabeza agacha, como me lo muestras vos. Sí, sí. ¿Y que estaba protegida por algo? No. ¿A la intemperie? No, a la intemperie estaba. A la intemperie. Mirá vos, Y ¿y qué tenía cerca de este precipicio que vos me contás? Claro, para ambos lados, sí, era precipicio, digamos. En el caso de la bajada para abajo también era medio alto saltar, porque otra que era un poquito de cascada de agua que bajaba, y para arriba también. Así que le imposibilitaba para ambos lados salir si no era con ayuda, digamos. Claro.
Aparte ella demostraba tener una fractura En la la pierna, rodilla, que todos en la dicen que rodilla. tenían lastimada. Sí. ¿Cuál fue tu reacción? ¿La viste No, ahí? en ese momento yo cuando vi, bueno, después me acerqué, le abracé fuerte, le digo, ya está todo, ya pasó, ya estamos acá. Le digo, la verdad que se me fue las lágrimas. Ella también es como que no reaccionaba en ese momento, ¿no? Estaba como choqueada, digamos, quieta. quieta. ¿Ella te Sí, llegó a sí. abrazar, te devolvió el abrazo o estaba quietita No, nomás? estaba quietito, digo. Mirá Estaba vos. quietito porque en realidad ella como que también sentía esa fuerza, ese espíritu que estaba en el momento. Claro. Así que bueno, yo ahí después ya le dije, bueno, ya está, ya acá estamos, ya estamos acá, la otra gente están acá. Así que yo me acerqué un poco al agua, le pasé un poquito con agua, le grité porque nosotros en realidad los abuelos nos han enseñado siempre cuando nos asustamos de algo que nos gritemos para que el espíritu vuelva. Ah, mirá Así que vos, yo ¿cuál es el grito? No, yo le grité, venite Analía. En ese Vos le momento, gritabas yo a ella. Claro, yo le pegué en 3 gritos. Como se le suele decía- decir a los chicos también que están asustados, vení, Sí, vení, te sí, llaman sí, por el nombre. con el digamos. nombre, digamos, Exacto. así, le puse agüita en la frente, y le llamé y ya está, le digo, y le recosté un poquito hacia lo más lindo, Ujú. y bueno, de ¿Qué ahí tenía salí. ella? ¿Ella tenía algo más? ¿Qué tenía? ¿Una botella de agua? ¿Tenía alguna mochila? ¿Tenía algo? Tenía una mochilita, pero no tenía nada. Nada más. No tenía nada más. ¿Qué se supone? ¿Ella no comió nada en estos 2 días y medio, 3 días? A lo visto no, Claro, no, no porque había. todos hablan del milagro por esta situación, digamos. ¿Cómo puedes Sí. hacer para sobrevivir tanto tiempo? Hay que ser fuerte. Vos que Sí, estuviste en la estos verdad, lugares, sí. ¿cómo haces? Sí, no, la verdad que es muy fuerte. A mí también me pasó con mi papá, una vez también se cayó así, lo encontramos de 3 días. Mirá Y vos. también así choqueado, digamos, por el silencio que hay en ese momento, la noche, impresionante, digo, porque son inmensidad de cerro, profundidad de quebrada que en ese sector, para acá, no hay ni un pajarito que vuela, ni que Nada. canta, no hay nada, digamos. ¿Aparecen animales de noche? ¿Aparece algo salvaje? ¿Hay posibilidad de que De te ahí, aparezca algo o posibilidad, no? sí, los leones, un zorro que te puede gritar, o bueno, comúnmente las vacas que estaban por ahí cerca, digamos, pastoreándose, que ahí puede ser que le va leona cerca, eso. Pero Claro. después, no. Después, nada. Nada, El viento, la luna, Luna. las estrellas y vos en la inmensidad, digamos. Exactamente. Bueno, y ahí vos te contactás con el otro equipo que es el que estaba ayudándote y Claro, vienen todos a verla. claro, ellos ya quedamos en un sector donde se íbamos a encontrar y íbamos a dividir en otro sector para que vayamos rastreando en ese lado. Esto fue 3 de la tarde aproximadamente. Por ahí. Claro. Por ahí. Y entonces ella se quedó sola un ratito hasta que vos fuiste Claro, a yo buscar salí el un poco récord. a lo visible y hice Sí. pegué un zapucay de aquello. Grité Que con la te escuchen campera. como sea, Sí, claro. grité para todos lados, acá está Analia, venga, venga, y empecé a hacer así. Y bueno, ellos ya entendí. Y para cómo me quedo sin batería En el handy. El handy, O no sea que tenía batería. querías avisar y Claro, no tenía cómo nada. hacerlo. Bueno, Así que no, qué fue bárbaro. terrible. Bueno, emocionante y Sí. se pone la piel de gallina escucharte. Vamos Sí. a seguir en un ratito conociendo más detalles, pero te propongo que compartas conmigo también esta nota, porque vamos a entrar en contacto con una de las doctoras, que vos habrás estado en contacto con ella. Hay una foto que después se viralizó, todos juntos ahí asistiéndola, porque era de día. Es la doctora María del Valle Paul, que bueno, fue la médica que la asistió, digamos, porque más allá bueno, el conocimiento y tu abrazo y esto de tratar de contenerla, hacía falta que algún profesional la Sí, atienda. sí. Doctora Paul, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Lo estamos escuchando acá al cacique Cruz, que nos contaba, bueno, cómo fue el momento emotivo en el que se encontró con Analía y todas las cosas por las que tuvo que pasar. Y en el medio interviene usted también, que estaba en esto de la búsqueda y fue una de las primeras en asistirla. Nos dividimos en varios grupos para la búsqueda y había yo estaba del lado derecho, vendría a ser de la quebrada que daba del lado derecho, y había otra montañista que no es argentina, pero es enfermera, que fue por el lado izquierdo para cubrir todas las zonas. Y Víctor estaba en esa zona justo con esta chica que le dio la primera asistencia, y después yo la esperé en otro punto que era el que supuestamente íbamos a utilizar para que la extraiga el helicóptero, que no se pudo llegar a eso. Claro. Y de ahí la valoré y seguimos bajando con ella. ¿Usted trabaja en los grupos de alta montaña? ¿Cómo se involucró con esta historia? ¿Por qué estuvo ahí en la montaña en el momento del hallazgo?
porque yo también hago montañismo. Mirá. Hago montañismo, hago escalada. Así que, y la especialidad que hice más, siempre trato de ver qué puedo hacer como para mejorar y para aportar dentro de lo que hago como profesional en esta parte deportiva, ¿no? Doctora, se habla de... Justamente para cuando pase una situación de estas poder ser útil. La aprovechamos a usted con sus conocimientos porque después se dio el parte médico en la guardia del Hospital San Bernardo y muchos le preguntaban de nuestros colegas, ¿fue un milagro o no fue un milagro? ¿Qué tiene que haber pasado para que sobreviva Analia y que gracias a Dios esté bien hasta ahora como la contamos? Pero médicamente usted, ¿con qué se encontró? ¿Con qué cuadro? Con un cuadro de deshidratación y probablemente de inicio o sea, de hipotermia, ¿sí? Fue tratando hasta que llegó al corral donde nosotros esperábamos. Se le abrigó y se le empezó a dar líquidos, pero ella estaba deshidratada y estaba sin comer hace prácticamente 24 horas o más. Claro. Se hidrató con lo último que tenía y había llevado algunos geles, energizantes y fruta, y supongo que habrá terminado de alimentarse con eso y después, bueno, después no tuvo más nada hasta que se la encontró, más que no se podía mover. Claro. Y en este caso, porque es una contingencia, le pasó a ella, afortunadamente Sí. terminó con un final feliz, pero cualquiera de los que se dedican a hacer montañismo, usted lo hace, le puede pasar algo parecido. ¿Qué se recomienda? Aprovechemos esta nota también para que pueda servir de ejemplo para otros. Bien. Lo que se recomienda es, si yo quiero empezar a hacer montaña, no tengo idea de cómo caminar, no tengo idea de qué es lo que tengo que llevar, cómo salir a la montaña, hay varias agrupaciones acá en Salta que se dedican a hacer los cursos de iniciación en la montaña, y que a uno lo capacitan y hacen salidas grupales, y uno va tomando conocimiento y adquiriendo práctica, porque uno también tiene que aprender a conocer su cuerpo en la altura. No es lo mismo caminar a nivel del mar o la altura en la que estamos acá en Salta que caminar a 3.500 metros, que caminar a 6.000 metros de altura. Hay una serie de cuestiones atmosféricas que hay que tener en cuenta, también la parte del clima, qué tipo de terreno es. No es lo mismo el terreno en el norte que el terreno en el sur. Claro, lo que se dice de Analia es que ella conocía el lugar, que tenían pensado ir y volver en el mismo día. Leí en algún lado, no sé si usted también lo dijo, que a lo mejor recomendaba tratar de hacer, por ejemplo, el ascenso al Pacuy en 2 días. Como llevar provisiones para quizás pasar la noche allí y volver al otro día y no hacerlo en 24 horas. Claro, yo supongo que ellos se confiaron de su estado físico, de entrenamiento, y bueno, ahí cometieron un error. A todos nos puede llegar a pasar, y lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquiera de nosotros que hacemos montaña, de desbarrancarse y caerse. Y si estoy 2 metros adelante caminando al lado de ella, me puede pasar de que me puedan agarrar tampoco. Entonces, más en la oscuridad. Así que, bueno, hay varias recomendaciones para hacer. Está bueno. Con respecto a eso. Una cuestión es, más que nada, bueno, obviamente, como dije antes, si yo ya tengo un poco de experiencia, nunca dejar de llevar un botiquín de primeros socorros en la mochila, aunque sea con lo mínimo, hay que llevarlo. Pasa algo, por lo menos la primera asistencia la puedo dar. Por ahí un mínimo gesto le puedo salvar la vida a alguien. Tal cual, Si tal se cual. cayó y se seccionó una arteria y la comprimo hasta que llegue la ayuda, yo presionando o haciendo un torniquete nasal. Entonces hay varias cosas que aprender y que saber como para salir a la montaña. Lo mismo llevar, si uno, obviamente no es lo mismo hacer un trayecto en un día que hacer de noche, en donde hay que llevar carpa, ya es otro tipo de equipamiento. Bien. Víctor, bueno, ahí estamos hablando con la doctora. ¿Vos la conociste en el cerro? ¿Tuviste el contacto con ella?
Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, Sí, algo sí. que nos quieras contar de cómo fue ese regreso, porque también estuvieron 12 horas volviendo después. Sí, la verdad que fue muy, muy espeluznante, ¿no? Porque dado en ese momento, en principio cuando sacamos, no pudimos tener así, ni una camilla, nada. Armamos las mochilas y bueno, así logramos sacarle hasta donde, bueno, después llegó con se demoró un poco media hora o 40 minutos creo, porque llegaba supuestamente una camilla y no llegó otra, como una faja elástica que era para sostén nada más y no pudimos, así que volvimos a armar las mochilas y bueno, de ahí tratamos de sacarle hasta a un lugar X donde bueno, llegó un muchacho con una camilla y ahí como nos alivió, pero ya en ese momento, digamos, el helicóptero y todo, ya no podía estar porque ya se hacía la noche. Claro. Así que bueno, A emprender a pie. aprender a pie ya era cuestión de que nos demos para caminar nomás para abajo, Claro. porque ya no nos quedaba otra. Y bueno, allí, como dice, cuando salimos a la camilla, ya había una enfermera que decía que ella, bueno, que también era también de un club de montaña, pero que estaba ejerciendo, digamos, La como profesión. enfermera. Y Así entonces que ahí ella la también tomó un dieron una poco, mano. en realidad lo tomó un poco como para medicar un poco. Pero bueno, también con los primeros auxilios a veces la hipotermia hay que tener, digamos, un tensiómetro. Lo principal es la presión, digamos, por Claro. dado las circunstancias de los cerros, digamos. Y doctora, ahí, bueno, en el medio, cuando llegó después al hospital, nos contaban que por un golpe en la cabeza había perdido el conocimiento inicialmente, pero que después se pudo recuperar. Analía ya está bien, gracias a Dios, de acuerdo a los datos que tenemos. Sí, sí, está bien, se está recuperando, ahora ya está en su casa, así que está al cuidado de su hermano. Por suerte, nada, la familia re agradecida con toda la gente que intervino, con Víctor, no, o sea, no tiene palabras para agradecer lo que se hizo. Me escuchaba a Víctor recién y sí, con respecto al equipamiento, fue una tarea bastante ardua, realmente lo que hicieron ellos primero para tratar de sacarla de ahí fue bastante complicado por la zona donde estaba. Y primero se improvisó una camilla con las mochilas y los bastones, que eso y después llegó lo que se llama un chaleco de explicación. Uh-huh. Ese chaleco de explicación sirvió parcialmente hasta que llegó la otra camilla, una camilla plegable, que es donde realmente después la pudieron acomodar bien y trasladarla, pero hasta eso se gasta energía y mucha fuerza para hacer el traslado. Tremendo, tremendo. Bueno, le agradecemos por estos minutos. Era valioso poder también escucharla a usted como profesional y como montañista, mujer que se dedica a esta actividad. Así que le agradecemos por la participación en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está, la doctora. Bueno, Víctor, ya para ir encaminando hacia el final, ¿qué se supone que le pasó? Que ellos volvían de noche y aparentemente ella se desvió del camino o algo por el estilo, se cayó y se golpeó la cabeza y quedó allí. Yo creo que sí. Porque para llegar hasta donde llegó, ¿cómo tendrá que haber hecho? Si no? Si él hubiera llegado hasta donde llegó, me parece que ella, o bien se desorientaron ambos en el momento, porque yo creo, para mí la desorientación fue del viento, digamos, porque era tan inmenso el viento en ese momento, y dado de que ellos ya no se quedaban, digamos, con los teléfonos para alumbrar, con linternas, nada, digamos, claro, ya, y oscuridad absoluta. la oscuridad ahí es tremenda, digamos, no es como para el lado como le digo, el sol de mañana que da el vislumbre de la ciudad, es como claro, que estuviera claro, pero para el otro lado es una oscuridad inmensa, y más en esa zona, digamos, que medio. Entonces ahí yo creo que el viento fue lo que los desorientó un poco y bajó ella y bueno, ahí medio que es resbaladizo, fue bajando, porque no, a la noche la verdad que a veces medio, hasta nosotros mismos a veces desconocemos en la oscuridad, digamos, pero bueno, nosotros, bueno, por ahí ese conocimiento que tenemos es como que nos guiamos, ya lo conocemos, de hecho. Bueno. Así que, yo me imagino que la mejor paga para vos es el agradecimiento de ella y de su familia. Me contabas afuera de aire que pudiste charlar, hablaste por teléfono después de todo lo que pasó.
Sí, tuve estos días, el hermano Martín, hicimos una videoconferencia y era agradecer, la verdad que yo lloré en el momento, porque al verle feliz a ella y verme feliz yo, para mí la felicidad es siempre la lágrima, ¿no? Porque Claro. la inmensidad ¿Qué de te ese decía? momento. ¿Ella se acordaba del momento en el que te encontró a vos? No, me dijo, me agradeció, me dijo, Víctor, qué bueno, que tampoco se quedó sin palabras como yo en ese momento, porque Claro. la verdad que era tan en ese momento que hasta yo, o sea, me emocioné tanto que no, No te salían no palabras, salían palabras, digamos, pero la bueno, emoción que embarga. sí. Y pienso en el momento en el que la encontraste, y vuelvo otra vez en el relato. Si pasaba un día más, hubiese sido mortal quizás, Dado las condiciones del tiempo, sí, porque estaba un frío, y ella ya estaba con hipotermia. ya estaba ya, porque esa noche también me hizo, dado de que la condición del tiempo ahí también es fría, no es, Que tiene 3 grados bajo cero, si no me equivoco. sí, sí, por ahí, pero ese día de la noche, esa noche que ya lo bajamos, yo calculo que habrán sido unos 12, 15 grados bajo cero, Bajo cero, es sí, tremendo. porque era tremendo, las mochilas que bajaban, por ahí yo en un momento de cuando lo cuarteamos a ella, lo bajamos, bueno, ya se sumábamos a lo que estábamos ahí, que éramos pocos, y yo a veces me cargaba la mochila de algunos para que hagan el cuarteo y las mochilas estaban todas llenas nosotros lo llamamos como una escarcha, pero Claro, el hielo encima, digamos, congelado, digamos, congelado la encima. transpiración congelada. Sí, Digamos. Qué así bárbaro, que, para tener una idea pero- del frío que hacía en ese entonces. Sí, era inminente el frío, no era ni aguantable. Pero nosotros hicimos esa de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, donde llegamos a decir que íbamos a hacer base para que el helicóptero esté. Fue fatal, digamos, fue fatal porque caímos, volvimos a levantar sobre que sostenerle a ella, que no asiente abajo. Claro. Había espina, las piedras muy resfaladizas, así que Fue la no. peor parte para ustedes. Sí, Porque y primero vino la alegría de haberla encontrado. Sí. Después el desafío de De ser- sacarla de ahí. Y después el trayecto ese El que vos me trayecto. contás que fue terror. Terrorífico fue el trayecto. Y bueno, yo, dada mi condición también, yo tengo una operación de pelvis y por ahí a veces se me hacía, pero no me quedaba. Digo. Y bueno, ahí Patricio y Martín, y bueno, todos los otros muchachos, que el desafío era sacar en ese momento Claro. hasta llegar al lugar donde, bueno, nosotros decíamos... ¿Cómo éramos- sacaron de ahí para subir a la parte alta donde estaba Analía? ¿Que la tuvieron que atar con sogas? ¿Cómo la subieron, la Sí, alzaron? ¿Cómo hicieron? claro, la pusimos con las mochilas y le pusimos un tirador de adelante con unas piolas, y le pusimos dentro de unas estas, colchas térmicas, no sé, Sí, camas de sí, dormir sí. que se llama. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí, bueno, lo sacamos, lo tiramos, uno se puso de arriba, tiró la piola, el otro la agarró de los pies, del medio, y así lo levantamos hasta que le pudimos sacar más arriba. Qué Y bárbaro. después de ahí ya sí, continuamos haciendo sisa, pero para arriba siempre, porque era la subida, era para arriba. Claro. Y fue pesadilla. La verdad que, dado a su condición física, que ella se veía una flaquita, no sé, era impresionante el peso que tenía, y éramos 6, y los 6 no hacíamos ni 3 pasos y no... Y ya estaban agitados, cansados, No, claro. o sea, nos agotaban, digamos, porque... Tenías que frenar hasta que Sí, volvieran a tomar fuerza y volver a agarrar. volver a agarrar y volver a vuelta así. Y Qué así bárbaro. le fuimos sacando, por eso no dimos tiempo al helicóptero, digamos, porque de ahí no sé si habrán quedado 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, ahora sí, Ujú. pero dado la condición que teníamos No que podían treparle, llegar. no No podían llegamos. llegar, era muy difícil. No llegamos y... Víctor, tengo un productor acá que más allá de esta situación siempre habla de las cuestiones paranormales o sobrenaturales o algo por el estilo. Ustedes ven allí siempre montañistas. ¿Se ven otras cosas en el Pacuy? ¿Aparecen algo? ¿Qué cuenta la mitología? ¿Hay alguna leyenda, algo por el estilo en el Pacuy? Sí, sí. ¿Qué se cuenta? Y no, la mitología por ahí de lo que se cuenta es de lo de que dejaron los abuelos. Los abuelos por ahí dejaron algo de que por ahí por la invasión dejaron muchas cosas y eso es que se superpone, digamos, a veces estas cuestiones por ahí de conocer, en este caso de la gente de la montaña, ¿no? Porque, pero nosotros tenemos por ahí, más ahora que estamos en esta situación de reconocimiento como pueblos originarios, de tratar de aunar esfuerzos, ¿no? Por encuentros, digo, porque en realidad por ahí la gente a veces, como por ahí le puede pasar a cualquiera que va a la montaña
sin el previo aviso, sin el previo... Claro. Y ahí te llevo a la otra consulta, porque ustedes ven montañistas bastante seguido. El Pacuy se ha puesto como de moda dentro del montañismo. No tan común como los cerros de San Lorenzo, que va cualquiera, sino que el que más o menos hace montañismo va al Pacuy. Y por eso Analía, que tenía conocimiento, fue para allí, y las imágenes que compartimos son de algunos que van para este lugar. Sí. Fue una discusión que se instaló esta semana, sacando el nombre de Analía, para cualquier montañista que va. Tiene que pagar un seguro, tiene que pagar el dinero del helicóptero que la fue a buscar, aquel que se extravía, ¿tiene que hacerse cargo de esos gastos o no? ¿Vos qué pensás? No creo tanto, porque la solidaridad es tanto de uno del otro. Lo que sí nosotros podemos ver de que aunemos, digamos, el respeto de ambos, digamos, porque si uno va a salir a escalar una montaña, cuando nosotros estamos ahí, se supone que ellos nos tendrían que haber, bueno, ahora ya hacemos contacto, digamos, tenemos más conocimiento de quiénes, de qué grupos son, quiénes son, entonces, bueno, ahora tratar de que nosotros tener encuentros, digamos, en este caso nosotros vamos a ser los acompañantes. Digo, bueno, por decir, digamos, no sé, será la solidaridad, será el honor, pero, digamos, tener el conocimiento que nosotros estamos ahí. Porque por ahí el desconocimiento es que nosotros no estamos ahí, que no vive nadie, que no vive nadie, que los cerros es de nadie, pero en realidad el cerro es de nuestro, porque nosotros lo hemos vivido y la generación de los abuelos han vivido por siempre. Más allá del Tastil, usted se ha visto en la historia, nosotros hemos preexistido desde hace 1500 años. Entonces por ahí el desconocimiento de alguna gente por ahí dice, no, pero yo, el cerro no es de nadie, ¿por qué me van a prohibir? No es que lo vamos a prohibir, sino que nos acompañamos entre ambos para que a veces no suceda cosas que suceden por ahí, ¿no? Entonces, Víctor, te agradecemos por esta visita. Era difícil que puedas estar acá por incluso los problemas de comunicación que a veces hay por las antenas de los celulares y todo lo demás. Pero bueno, quiso el destino que estés hoy acá y que podamos dar a conocer esta historia, que a veces también poco se conoce, porque bueno, terminó con final feliz, la docente llegó, se recuperó, está en su casa, y sin embargo, quedan dando vueltas estos testimonios que creíamos valía la pena poder contarlo. Gracias. No, está bien. Está bien, le agradecido soy yo, porque en realidad me hace bien esto, ¿no? Está yo bueno. Siempre hay que soy de esto, como dice, el guardián del cerro, y estoy para defenderla como cualquiera una madre, ¿no? Porque es la que ella nos da y nos quita y nos tiene. El cacique, como lo conocen. Víctor Cruz, Cruzito, en Agenda Abierta. Uno de los hombres que participó del rescate, el primero que encontró a Analía perdida en la montaña. Pausa breve y ya volvemos con más. Seamos responsables y cumplamos las medidas de prevención. Ahora podés descargar la aplicación Salta COVID, que te permite realizar autotest de síntomas compatibles con coronavirus. Registra tus datos o de algún familiar y realiza el autodiagnóstico. Es rápido y sencillo. Allí podrás recibir asistencia. Evita asistir a los centros de salud salvo que te lo indiquen. Entre todos, nos cuidemos. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Conociendo la enorme necesidad de trabajo que hay entre los salteños y la necesidad de acceder a una casa propia, es emocionante ser parte del lanzamiento del programa Procrear por parte del presidente de la Nación y su equipo. Un programa fundamental para activar la economía de Salta, creando nuevas fuentes de trabajo con la construcción de viviendas. Un programa que va a permitir que vos puedas acceder a ese sueño de una casa propia. Y eso me llena de alegría. Y también me llena de alegría
que Sergio en San Luis, Martín en la ciudad de Córdoba, o Betina allá en el norte salteño, en Salta la Linda, que en todos los rincones del país estemos llevando una tranquilidad a una Argentina. La crisis del coronavirus COVID-19 afecta al mundo y crea una ola de desinformación que confunde y atemoriza. Somos Salta y Jujuy fue y es el medio más confiable para mantenerte informado. Como hacen los demás, te mostramos lo que pasa en el país y en el mundo, pero solo nosotros te contamos lo que pasa en Salta y Jujuy. Estamos cerca de tu casa, somos parte de tu comunidad. Somos Salta y Jujuy. Es el segundo bloque de Agenda Abierta y vamos a avanzar. No quiero seguir esta edición sin antes agradecerle a Jaime Barrera, periodista, colega del Valle, que se dedica a todo tipo de coberturas y que participó activamente en la búsqueda de Analía, y él fue uno de los artífices que nos conectó definitivamente con el Cacique Cruz, con quien hablábamos hace un ratito y con quien pudimos tener esta historia increíble en profundidad y con detalles inéditos. Entonces, agradecerle a Jaime, colega que generoso, nos brindó los datos y que nos hizo de puente, de nexo, para poder llegar a esta entrevista. Avanzamos. Y vamos rápido con la segunda parte del programa y en este caso para hablar de la situación de San Lorenzo. Hace una semana hizo el descargo la concejal Melisa González, que es la concejal que fue despedida o expulsada del consejo porque se anotó y cobró el IFE. Y ella dio sus explicaciones. Esta era lo que decía. Usted dice que me anoté en el IFE cuando jamás sucedió eso. Con respecto al IFE, le voy a contar, yo desde el 2011 soy empleada municipal, soy empleada en actividad. Tengo una hija en el año 2014 en el cual yo cobraba el salario de mi hija por parte del empleador. Uh-huh. Y yo no sé de qué manera el ANSES me paga asignación familiar en el mes de abril y mayo, en el cual se acredita automáticamente el IFE por haber percibido ese beneficio. El decreto nacional único dice que iba a ser automático para las personas que percibían la asignación universal, ya sea por embarazo o por hijo, ¿sí? Yo jamás hice un trámite en el ANSES, ni presencial, ni virtual, ni antes, ni después de la pandemia, que eso es lo que voy a demostrar, esa inocencia. Me parece muy injusta la determinación que toma el Consejo Deliberante, ya que ellos no pudieron constatar de que yo hice esa operación o de que yo me pude haber anotado. Usted dice que me anoté en el IFE cuando jamás sucedió eso. Bueno, ese es el descargo que hizo la primera vez que habló la concejal expulsada del Consejo Deliberante, y de inmediato estalló la polémica en San Lorenzo. Nos empezaron a llamar todos para decir que no era verdad, que querían el descargo, y uno de los que se comunicó en ese entonces fue el presidente del Consejo Deliberante de San Lorenzo, queriendo el derecho de réplica, desmentir lo que estaba diciendo, porque la ex concejal, porque ya fue destituida, decía: yo no me anoté ni antes ni después de la pandemia, no hice ningún trámite, lo cobré, pero fue un error de ANSES. Me pedían que devuelva la plata en el consejo, no la voy a devolver al consejo, la voy a devolver en la justicia y cuando me citen. Entonces, en base a todo esto, vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Dávalos, es el presidente del Consejo Deliberante de San Lorenzo, que quiere dar su campana al respecto de esta discusión. Concejal, ¿cómo le va? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Bien, bueno, gracias por el contacto y cuéntenos un poco de lo que dijo por primera vez la ex concejal, Melissa. ¿Qué tiene para decirnos usted al respecto del descargo que realizó? Bueno, si querés te voy a hacer un repaso rápido. El 31 de julio teníamos una sesión especial pedida por el intendente por el cual habían casos de concejales que habrían estado involucrados con el tema del IFE. A raíz de eso, le pregunto a los concejales si alguno de los que estaban en la misma sesión anterior al 31 de julio, le pregunto a los concejales si es que había alguno que había tenido alguna vinculación. Levanta la mano Reinaga y dice que él sí se había visto perjudicado por el tema del IFE y que él había hecho la solicitud pero para enseñar. ¿Qué pasa con Melissa González? No decía nada hasta que, yo digo, Melissa, sos bola de los rumores también y lo que dicen los medios. Melissa dice, sí, a ver, yo con el IFE yo no lo pedí, pero yo sí lo cobré y lo gasté en la gente. Eso por un lado. Eso fue antes de la sesión especial. En la sesión especial, nosotros libramos un pedido de informes al ANSES, la cual el ANSES nos responde que su solicitud fue aceptada, ¿no es cierto? Y que no solo había cobrado el IFE, sino también asignaciones universales en abril y mayo. ¿Qué pasa? En el pedido de informe al ANSES, no solo pedimos si es que habría tenido vinculación con el IFE los concejales, sino también si habían hecho el trámite de devolución hacia el ANSES. En la misma nota del pedido de informe también le pedimos al ANSES que nos informe si es que los concejales que hayan cobrado habrían hecho una manifestación, un pedido de turno o algo para que devuelvan el dinero, lo cual obviamente ANSES nos respondió que, en el informe no nos respondió nada directamente, pero después de manera verbal fuimos y no hubo ningún tipo de registro en el ANSES de que ellos hayan querido devolver el dinero. Entonces, después en la defensa, Melissa González sí dice, a ver, yo lo cobré y lo cobré, pero no lo pedí. Está bien, de todas maneras la inmoralidad de cobrar algo, gastártelo y después de 4 o 5 meses que tuviste para devolver porque salta este problema, a ver, ni siquiera en la defensa de Melissa González, ella dice que va a devolver el dinero y el Consejo Deliberante en ningún momento le pidió la plata, sino que se le dijo si es que ella quiso hacer algún trámite para devolver el dinero al órgano que corresponde, en este caso sería la Nación, a través del ANSES. Y Dávalos, ahora ella dice que va a presentar pruebas y que va a apelar esta decisión en la justicia. ¿Qué puede pasar en lo inmediato? Por ahora están expulsados, pero ¿cómo sigue la historia? Mira, te agradezco por lo que me preguntás. En el momento probatorio de prueba, la reglamentación que ella misma votó positivo, al igual que los otros concejales, en la reglamentación decía claramente que la prueba de la defensa a producirse era a cargo de los concejales que estaban involucrados. O sea, el Consejo no tiene que ir a buscar si ellos son inocentes o no, sino ellos debían traer la prueba al Consejo de que eran inocentes. Yo escuché en la nota, dio vuelta todo, a ver, pero están los votos positivos de ella en la reglamentación de la sanción, donde ella dice, yo si soy inocente, voy a demostrar yo la inocencia ante el Consejo. Nunca lo hizo, se le dieron días hábiles. Es más, hicimos un pedido de informe al ANSES que ella misma solicitó y que porque no le respondí, se lo mandamos igual nosotros al ANSES. O sea que por más pruebas que lleguen ahora, el tiempo ya pasó, ya culminó, tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo presentó. Exactamente. A ver, si no me equivoco, el fiscal hoy la imputó también a ella, si no me equivoco, pero de todas maneras, en el Consejo Deliberante, el tiempo para defenderse, se lo dimos, le dimos los plazos, ella aceptó los plazos, ¿no es cierto? Pero la prueba de que era inocente en cuanto al pedido no la tenemos. De todas maneras, el Consejo Deliberante no solo sanciona por eso, la sanción a Melissa González, por lo menos desde mi persona, es que cobró un IFE, cobró 2 asignaciones universales, tuvo el tiempo prudencial para devolverlos, ¿no es cierto? Y aunque ella haya declarado que lo gastó en la gente, al IFE y al otro dinero, aunque ella haya admitido que lo gastó en la gente, ella tendría que haber dicho, esta plata no me corresponde, está en mi cuenta, la pongo a disposición del ANSES, o como te digo, por eso le pedimos al ANSES que nos responda si hizo algún trámite para devolver el dinero y en ningún momento lo hizo.
Dávalos, le agradecemos. Bueno, era la oportunidad de escuchar la otra campana también y de ver cuál era el camino que había tomado el Cuerpo Deliberativo de San Lorenzo. Así que de esta manera cumplimos con la obligación de informarles a todos lo que se sabe de un lado y del otro. Muchas gracias. Daniel, ¿me deja darle un saludito a mi abuela que cumple 86 años hoy, por favor? Dale. ¿Cómo se llama la nona? Disculpame, Violeta Dávalos. La verdad, le mando un beso grande a mi abuela y no nos pudimos ver por estas circunstancias. Pero te pido mil disculpas, sé que no viene al caso, pero te agradezco. No hay ningún problema. Abrazo grande para vos y para la abuela. Gracias. Chao. Bueno, ahí está. Juan Pablo Dávalos es el presidente del Consejo Deliberante y de esta manera llegamos al final de Agenda Abierta. Hay muchas cosas que surgen de acá y que después rebotan, generan y que a veces tienen consecuencias en la semana. Lo decíamos al principio con lo de el doctor García Campos y ahora también con lo de San Lorenzo, como el descargo de la concejal que había hablado por primera vez y desde el Cuerpo Deliberativo querían dar a conocer la otra versión. Si es real que la justicia imputó a muchos de los políticos que cobraron el IFE, así que a partir de ahora tienen una complicación más que van a tener que responder ante la justicia para poder aclarar qué fue lo que sucedió con el ingreso familiar de emergencia. Los que se inscribieron y los que se inscribieron y además lo cobraron. Más grave todavía. Nos encontramos en una semana. Ha sido un gusto, como siempre. Hasta el próximo encuentro para seguir charlando a Agenda Abierta.